el estudio del duelo por la victoria. Hemos estado viendo en el vídeo de la carrera que realmente solo fue una victoria que se la jugaron entre Verstappen y Lando Norris. Quien salió delante fue Max Verstappen. Norris no consiguió sobrepasarlo y luego llegó esa sanción que ya le dejó fuera de combate. Pero realmente no hubo ningún otro piloto capaz de pelear por estar entre los primeros puestos con el piloto de Red Bull, Max Verstappen. Lo vemos aquí claramente como pierden más de 9 segundos Piastri, los pilotos de Ferrari, George Russell que para muy pronto en la vuelta 22-23 y luego esas sanciones de Norris tras los safety cars. El duelo entre Verstappen y Norris, lo más interesante es que estuvieron en ritmo. Parecía al principio que Max Verstappen iba a conseguir escaparse de Lando Norris, le dejó fuera de la zona de DRS, pero no llegó a conseguir el margen suficiente como para tener una carrera tranquila. Tanto el piloto de Red Bull como el de McLaren fueron a fondo, pero el de McLaren no encontró la oportunidad de adelantar a Max Verstappen. Importante ver esa vuelta 30 donde Max Verstappen levanta porque pasa por la zona de doble bandera amarilla cuando ya está el retrovisor de Albon en la pista y vemos que Lando Norris es bastante más rápido, le recorta como medio segundo solo en ese giro y eso es lo que le terminará provocando la sanción de stop and go de 10 segundos, que en mi opinión es bastante excesiva, porque sí que es una sanción por seguridad si hubiera algún comisario y demás, pero es la peor penalización posible que te pueden poner. Eso ya completa la penalización después de los safety cars, tras la reanudación, le deja completamente fuera de combate a Lando Norris a 34 segundos de Max Verstappen y vemos en esas últimas vueltas por qué Norris a nivel general de ritmo de tanda no es el más rápido, porque se encuentra con tráfico que lo tiene que conseguir adelantar y hay varias vueltas que queda un poco más bloqueado. Si las quitáramos, que lo podemos ver en esta siguiente imagen de los ritmos, si quitamos esas vueltas, Norris sí que es más rápido que Max Verstappen en torno a 2 décimas de segundo. Y es que la ventaja de Lando Norris estuvo principalmente en el tercer sector durante toda la carrera y ahí en esa parte final también consiguió un poco más de extra en el tramo inicial, también usando más el DRS que Max Verstappen. En el resto de la carrera, los tiempos muy igualados. Primer sector para Verstappen, tercero para Lando Norris. Lo que decíamos, aquí parece que se han dado la vuelta y se han cambiado el monoplaza, pero siempre un poquito de ventaja para Max Verstappen, que iba liderando la cabeza, y un Lando Norris que quedaba bloqueado sin poder adelantarle. Ejemplos de vuelta: en la primera tanda, la vuelta 14, llega más rápido a la primera frenada Lando Norris, pero se generan muy pocas diferencias en T1, T2. Tracciona mejor Max Verstappen, eso es algo que ya veíamos a una vuelta, lo volvemos a ver aquí en la carrera. Va antes a full gas el piloto de Red Bull que el de McLaren. Se generan muchas diferencias al final del primer sector y el principio del segundo, pero porque está apurando un poco más las frenadas Max Verstappen, llega con más velocidad antes de frenar y esa es la ventaja que tiene el Red Bull. Y en la curva rápida le da la vuelta el McLaren teniendo mejor velocidad de paso al levantar menos el pie del gas, y prácticamente terminan la vuelta en los mismos tiempos. En cambio, en la vuelta 52, al final de la carrera, donde Norris volaba para intentar entrar en los puntos, tiene la ventaja del DRS en recta y prácticamente ya es toda la ventaja que le consigue a Max Verstappen. Medio segundo por DRS, se mantienen las diferencias a lo largo de la vuelta. En las curvas rápidas, gran paso de McLaren de T12 a T14
aunque pierde un poco más por posicionarse peor en la T15 y tiene que levantar y llegar incluso a frenar el coche, también posiblemente afectado por tráfico Lando Norris, y ahí es donde pierde un poco la ventaja que había conseguido por el DRS. Y luego el momento clave es el que levantaran o no levantaran con la doble bandera amarilla. Ventaja de 26 kilómetros por hora para Norris por ir a fondo en ese tramo hasta la primera curva, y una diferencia de 7 décimas que le consiguió recortar Norris a Verstappen, de lo que se quejaron en Red Bull y de lo que le llegaron a penalizar a Lando Norris con el stop and go de 10 segundos. Y por esto es por lo que nos quedamos sin ese duelo final por la victoria. Que es muy claro eso, ¿eh? Es muy claro cómo levanta a uno totalmente y el otro ni eso, el otro a fondo y ya llegará a la frenada. Es ignorar. Llega incluso a tocar el freno Max Verstappen, pero también es más cantoso de lo que lo hicieron otros pilotos, seguramente para provocar esta sanción que terminarían decidiendo desde comisarios. Esa fue el duelo por la victoria entre Verstappen y Norris, que eran los dos pilotos más competitivos, como hemos visto, a nivel general. ¿Por qué no estuvieron en la pelea ni Ferrari ni Mercedes? Pues lo podemos ver claramente con Leclerc, que pierde tiempo a lo largo de toda la primera tanda, siempre más lento que Max Verstappen. Finaliza esa tanda con el medio a casi 14 segundos de la cabeza. Con el safety car los gaps se van a cero, está segundo Charles Leclerc, pero no consigue tampoco con el neumático duro aguantar el ritmo de Max Verstappen, que con facilidad consigue 6 segundos de ventaja en unas 10 vueltas, y las dos últimas se las toma con mucha más tranquilidad el piloto de Red Bull hasta terminar pasando por meta para ganar. A nivel general en el ritmo de carrera, 3 décimas de ventaja para Max Verstappen, una décima, cerca de 2 décimas que están solo en el en el primer sector, 2 décimas de ventaja en el segundo, y es ligeramente más rápido el Ferrari en el tramo final, ese tramo de las curvas rápidas. El primer sector, o sea, la primera tanda, las primeras 26 vueltas, medio segundo de ventaja de Verstappen sobre Leclerc. Ahí es donde ya dejó fuera de combate al Ferrari. En las últimas vueltas de la primera tanda, Leclerc no perdió tanto tiempo, pero seguía perdiendo casi 2 décimas por vuelta. Y en la parte final de carrera, con el neumático duro, 3 décimas y media de ventaja de Verstappen sobre el Ferrari, que se repiten. Primer sector, ligera ventaja en el segundo, y el tercero va a favor del Ferrari. En la comparativa de las vueltas se ve claramente: primer sector, salida de la T1, salida de la T2, segundo sector, también las curvas lentas T6 y T8, T9 y T10 a favor del Red Bull sobre el Ferrari. En las curvas rápidas, los dos más igualados. Y la parte final del circuito, primer sector, sobre todo la primera curva, mucha diferencia de velocidad mínima a favor del Red Bull. El comienzo del segundo sector se sigue repitiendo la ventaja de Mercedes, del Red Bull, de Max Verstappen sobre Charles Leclerc, y es en la parte final, en las curvas rápidas, donde consigue recortar algo el Ferrari al piloto neerlandés. Parece ser que la configuración del Red Bull estaba muy enfocada a frenar tarde y traccionar lo antes posible. Y en el caso de el Mercedes, aquí quienes se quedan fuera de combate son ellos, pero tampoco tenían el ritmo suficiente como para estar a la altura de Max Verstappen, que dio un paso adelante del viernes al domingo, consiguiendo el mejor tiempo en clasificación y siendo tan competitivo como estamos viendo en carrera. A nivel general en el ritmo, 6 décimas a favor de Max Verstappen sobre George Russell, 4 décimas y media de ventaja en las primeras 23 vueltas, 2 décimas a favor de Verstappen en el primer sector, 2 décimas en el segundo,
el tercero, que queda más igualado de nuevo. Ese tramo final de la vuelta donde peor funciona el Red Bull respecto a sus rivales. Ahora bien, de la vuelta 23 a la 34 ya había parado ahí George Russell y se queda bloqueado detrás de Fernando Alonso, rodando a 1,2 segundos del ritmo de Verstappen, que no había parado con el neumático medio. Y la parte final de la carrera, de nuevo, las mismas distancias prácticamente por vuelta que al comienzo de la carrera, medio segundo prácticamente a favor de Verstappen sobre Russell. En el vuelta a vuelta lo podemos ver claro. La primera curva, que cómo entra Max Verstappen y la velocidad de paso que tiene es una auténtica barbaridad. Y el comienzo del segundo sector, donde va antes al gas, va de manera más intensa, tanto en la salida de la T6 como también en la salida de la T10, y va ganando tiempo Verstappen sobre George Russell, que aquí Russell no tiene tanta ventaja como Leclerc o como Norris en la zona rápida del circuito y sigue perdiendo tiempo. Y en la vuelta 26, una vuelta en la que está bloqueado Russell respecto queda bloqueado detrás de Fernando Alonso, la diferencia es abismal, más de un segundo. Tenemos 3 décimas en la primera curva. Final del primer sector, T4, T5, ya se queda a medio segundo de Max Verstappen. En el segundo sector, por ir antes al gas, porque no tiene a nadie delante de Verstappen, y Russell sí que lo tiene, ya se acerca a 7-8 décimas de ventaja el piloto de Red Bull que sobre el piloto de Mercedes. Y es en la parte final donde, por tener un coche delante, Russell tiene que levantar mucho más el pie del gas y se deja más de un segundo al final de la vuelta respecto a la cabeza. Esta fue la decisión, el gran error de Mercedes, parando a George Russell, haciendo una mala parada, saliendo en tráfico y quedando bloqueado porque fue incapaz de superar a pilotos de la zona media con el duro en la parte de la mitad de la carrera de la prueba de Qatar. Seguramente, de haber estado 4 segundos menos en el box, hubiera podido adelantar a Gasly y a Alonso y no hubiera perdido tanto tiempo. Es la gran clave. Tú te quedaste parado porque te viste bloqueado y te viste sin capacidad de poder avanzar. Aquí se ve increíblemente claro en las enlazadas que tiene que levantar incluso en la 12 porque no puede ir tan rápido. Y si levantas la 12, levantas la 13, levantas la 14, levantas la 15 por completo, quiere decir, quiere decir que puedes hacer mucho más rápido lo que estás pudiendo ser. Pero claro, ¿cómo pasas? Ese es el punto. No se podía adelantar aquí y luego lo hemos visto también en pista limpia. Solo hubo un rival para Max Verstappen, que fue Lando Norris en la carrera del Gran Premio de Qatar.